Práctica, a nadie le va a gustar que le entren una carretera al lado de la casa y mucho menos que ponga en peligro los abastecimientos de agua, como ha sido la tónica de lo que han vivido en las últimas horas los habitantes de La Princesa. Vamos a ahondar en este tema. Está con nosotros aquí en el estudio de las noticias Francisco Fantini, a quien veíamos en imágenes, vocero de los pobladores de La Princesa. ¿Cómo está, Francisco? Gracias por estar con nosotros esta noche. No, muchas gracias a ustedes por este espacio y que este medio de comunicación se utilice para el bien de la comunidad. ¿Cuál es la preocupación principal hoy día? El cambio del trazado, se cambió de un momento a otro, ustedes no les avisaron, había un trazado original. ¿Cómo se está dando esta situación para ustedes? Bueno, lo más triste es que los pobladores de La Princesa nunca han sido informados adecuadamente sobre lo que está pasando. De hecho, la primera vez que un vecino supo que nos iban a poner un camino por el margen de las propiedades fue a través de un jardinero, fue totalmente poco oficial la información, hasta que de pronto nos vemos con un proyecto que ha sido totalmente indolente respecto a nuestras garantías constitucionales. Y lo que está pasando ahora, después del estudio de impacto ambiental, por eso nosotros hemos querido hacer público este caso, es porque el estudio de impacto ambiental no consideró más de 80 observaciones ciudadanas, un montón de argumentos contra un proyecto vial que hoy por hoy atenta contra la vida de 200 familias que se han asentado hace 20 años en un lugar, porque el camino pasa por una quebrada en vez de la otra. Y aquí hay un cerro que separa La Princesa con el Fundo de los Lilenes. Y este cerro está protegiendo a un Fundo de los Lilenes donde no vive gente y donde, gracias a nuestra investigación, nosotros pudimos descubrir que hay un proyecto inmobiliario acá atrás. El dueño del Fundo de los Lilenes, el señor Carlos González Larraín, tiene un proyecto inmobiliario en el Fundo de los Lilenes, entonces hizo toda la presión política, es muy cercano a influyentes figuras de la derecha y logró trasladar el trazado al margen de su propiedad por el otro lado del cerro. De este modo afecta a la familia de La Princesa dramáticamente. Ustedes tocaron el tema del agua, eso es fundamental, porque si ponen una carretera de camiones sobre una quebrada que hoy día es un bosque esclerófilo lleno de fauna y de flora nativa que merece ser cuidado y conocido por los vecinos, ahora quieren poner una carretera de camiones que va a acabar con el agua, que va a acabar con la tranquilidad del lugar, y ni siquiera la tranquilidad, va a convertir ese lugar en un lugar no habitable. De hecho, estudios que se han hecho independientes, que contrastan la versión del estudio de impacto ambiental, señalan que ahí van a haber sobre 120 decibeles, porque en esa carretera de camiones, hoy el puerto de San Antonio tiene 2.200 camiones diarios, para el 2020 van a ser 5.000. Y fuentes no oficiales de la empresa portuaria de San Antonio nos han dicho que esa cifra es el doble o el triple. Es decir, vamos a tener delante de nuestras casas un tráfico de camiones brutal, con un puerto que va creciendo, y a lo que yo voy es que el presidente de Chile se jacta tanto del crecimiento, y este es el crecimiento que queremos, un crecimiento que pasa por encima de las garantías constitucionales de la gente. Claramente un impacto directo. Vamos a ver algunas gráficas que hemos preparado precisamente con la información. Cuando el director nos avise, las vamos a estar presenciando, Francisco, para poder explicar a la gente que aquí había un trazado original de la carretera. Ahí lo estamos viendo. Y hay un segundo trazado que es el que ustedes no les informan, ¿no? Claro, en esta lámina son las alternativas iniciales, originales al proyecto. La línea roja, el enlace que va de más abajo, pasa por el Fundo de los Lilenes en el límite con el Fundo de Aristía. De hecho, las bodegas que se ven en el borde inferior son pollos. Y el señor Aristía hizo presión para cuidar a los pollos. Este era el trazado original. Exacto. El otro trazado que va más hacia San Antonio, digamos, el Fundo de los Angelitos, que es un trazado muy pequeño que sería el enlace, las expropiaciones serían mínimas, no hay sectores habitados tampoco, y finalmente estas opciones se desecharon sin ningún argumento, sin nada. Si podemos pasar a la siguiente lámina, donde vemos hoy la ruta. Recién vimos la lámina del trazado original. Hoy la ruta roja es lo que aprobó el gobierno de Sebastián Piñera. La ruta amarilla es lo que propone la Municipalidad de Santo Domingo, los vecinos de La Princesa. Verán entre la ruta amarilla y la ruta roja, ese es un cerro de aproximadamente 110 metros. En ambos lados del cerro hay una quebrada. El proyecto original pasaba por la quebrada de la línea amarilla, y la presión política hizo que el proyecto se desplazara y, como pueden ver, pasa casi por encima de La Princesa, lo que va a hacer inhabitable ese sector. Un impacto directo para ustedes como vecinos. Ahora, una alternativa ha sido esta, entrar a los tribunales. ¿Qué más queda de aquí en adelante, Francisco? Bueno, ahora nosotros queremos hacer público el caso, queremos que la ministra le dé explicación a la ciudadanía, porque si el crecimiento va a ser a costa de los chilenos, yo creo que no es beneficioso para nadie. Y queremos que la ministra se manifieste. Nosotros hemos hecho más de observaciones ciudadanas, más de 80, hemos participado en todos los procesos correspondientes, y ahora que se nos ha ignorado la voz permanentemente, le hemos mandado cartas. De hecho,
Yo le mandé personalmente una carta, hace más de un mes no he tenido ninguna respuesta. Y queremos saber qué opina la ministra, que es la representante del señor Piñera, respecto a un camino que va a pasar por encima de la gente habiendo más opciones. ¿Por qué no se ha hecho tan público esto? ¿Por qué tienen que ser ustedes los que terminan denunciándolo para que se conozca finalmente el problema que están enfrentando? Es porque los procesos de evaluación de impacto ambiental son muy engorrosos. Hay que considerar que la Junta de Vecinos, que los vecinos de La Princesa, la mayoría son gente de la tercera edad que destinó sus recursos para pasar su último año con su huerto, con sus árboles, con su tranquilidad, y que de pronto le ponen este camino. Entonces, gente que no iba a leer los archivos y archivos de información. Entonces, por eso yo me ofrecí a llevar adelante la estrategia de defensa. Eso significó leer todo el caso y me di cuenta que el estudio fue muy irresponsable, porque todos lo hicieron con Google Earth, de imágenes de internet, no estuvieron midiendo ahí como corresponde. Por eso no se dimensionan los daños que va a haber en el condominio de La Princesa si es que la carretera pasa junto a ella. Finalmente, Francisco, ¿hay intereses detrás de este cambio del trazado? Finalmente, intereses comerciales, intereses políticos que motivan un cambio de un trazado que hoy día está afectando a más de 200 familias. Totalmente, porque el Fondo Los Lilenes hoy es un proyecto inmobiliario de una empresa que se llama OnSite, una empresa de arquitectura y diseño de la familia Mate, que también son los que se licitaron el puerto, y muy cercanos a la derecha, que a nosotros nos hemos dado cuenta que la derecha está involucrada, porque nosotros le fuimos a tocar la puerta al senador Chaguán, le fuimos a tocar la puerta a todos los concejales, incluso cuando Goldberg era ministro, le dejamos toda una carta personalmente y nunca nos tuvimos una respuesta, ni un sí, ni un no, ni un no sé, nada, totalmente ignorar la voz de los vecinos. Entonces yo sí creo que hay intereses comerciales de gente muy poderosa que tiene influencia política para llegar a desplazar un trazado. Y a nosotros lo que más nos da pena es que nosotros somos igual de chilenos que ellos. Por eso presentamos un recurso de protección, porque no solamente nuestra garantía de vivir en un ambiente libre de contaminación se ve vulnerada, sino que también la igualdad ante la ley. Aquí se está privilegiando intereses privados y es el Estado el que está tomando las decisiones. Está privilegiando a la gente que todavía no está de un proyecto inmobiliario que a lo mejor significa muchos millones, tal vez significa trabajo, pero el daño que eso conlleva, que es terminar con la vida de una comunidad, eso no es progreso en ninguna parte del mundo. Vamos a estar pendientes de lo que pase en la próxima hora. Gracias, Francisco, por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Francisco Fantini, vocero de las familias entonces de La Princesa, preocupados por esta situación que a todas luces algo raro hay y que vamos a estar investigando en los próximos informativos.